2. Hoy, hermano, estaremos tratando, ¿verdad?, de que nos alcance el tiempo para estudiar los 7 mensajes a las iglesias. Espero, ¿verdad?, si nos va bien, poder terminar en esta noche con estos 2 capítulos, ¿verdad? Y vamos a irnos directo a la oración, hermanos, para comenzar con el material, ¿verdad?, de esta lección. Padre, Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque como veíamos la semana pasada, somos bienaventurados, Señor, al saber que tú estás por venir por tu iglesia, Señor. Somos bienaventurados, Padre, al reconocer y al escuchar, Señor, que un día todo ojo te verá con toda tu gloria, con toda tu majestad, Señor, y que toda rodilla, Señor, será postrada delante de ti, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a tener el entendimiento para estudiar, Señor, esta enseñanza, esta lección, Señor, estos capítulos, Señor, y ayúdanos a entender, Padre, qué es lo que tú quieres para tu iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estas cartas, hermano, fueron dadas, ¿verdad?, a las iglesias de Asia, como dice el versículo 11 del capítulo 1. Cada una de estas iglesias, hermano, estaba en la región de Asia, y cada uno de los problemas que presenta cada una de estas iglesias son los problemas o son son los mismos problemas de forma general que la mayoría de iglesias presenta. Entonces estaremos estudiando, hermano, cada uno de esos problemas. ¿Se acuerda lo que le dije en la mañana, hermanos, de que notara, ¿verdad?, las similitudes que tiene el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, y a cada una de las iglesias? ¿Alguien notó alguno, hermano, de cómo es la estructura del mensaje que Juan les da a cada una de las iglesias? Las cosas que se repiten, hermano Sergio. Va a dirigir, enseguida habla que Dios, enseguida les hace su error por lo bueno que están haciendo. A ver, pero hermano, si estudió, déjeme ver si alguien más me responde, para que otro más pueda participar, hermano. Pero sí va por ahí. ¿Alguien más, hermano, notó algo de eso? ¿Alguna otra similitud en todas las cartas, Alma? A 2 iglesias no les da una advertencia. Sí, los felicita, ¿verdad? En 2 iglesias en particular. En unas, como lo decía el hermano, los reprende el problema, les dice que se arrepientan. Pero hay una última similitud, hermano. Bueno, hay 2, ¿verdad?, que aparecen en cada una de las cartas, hermano Eustaquio. Al que venciere, da una. Sí, ok. Que oiga, exacto. Hermano, esa es la base de cada una de los mensajes que tiene a cada una de las iglesias. Primero, como lo decía el hermano, quien habla da un atributo de Cristo en la mayoría, hermano, solamente en una. A la iglesia de Filadelfia, hermano, es la única iglesia que no le da un atributo de los que se nos mencionan en el capítulo anterior. Se nos da un atributo del Antiguo Testamento, y ahorita vamos a ver qué relación tiene. Y cada uno de los atributos que se menciona a la iglesia, cada uno de los atributos de Cristo que se menciona a las iglesias, tiene una razón y va relacionada ya sea al problema o a la necesidad que esta iglesia tiene. Entonces, ahora que ya vamos entendiendo la estructura, hermano, de las cartas, ¿verdad?, podemos pasar ahora sí al estudio de cada una de estas, de cada una de estas cartas. El mensaje a Éfeso, ¿verdad? Éfeso, hermano, era la metrópoli asiática llamada la Luz de Asia. Sobre la fundación de esta iglesia tenemos más información en el libro de Hechos, que pues bueno, por el tiempo no podemos verla. Nuestro Señor, hermano, se identifica a esta iglesia como el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice el versículo 1. Cuando dice esto, hermano, ¿recuerda quiénes eran las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro?
Los 7 pastores y las 7 iglesias. El Señor Jesús dice que tiene a los 7 pastores de las 7 iglesias en su diestra. Esto recuérdelo, hermano, va a ser importante, ¿verdad? Cristo, hermano, en su preconocimiento sabe cuál es la situación de la iglesia aún más allá del ojo visible. Dice el versículo 2, hermano, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cuando Jesús le dice eso, hermano, a la iglesia, vemos, hermano, una iglesia que en cuanto a sus obras, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su paciencia, en cuanto a sus luchas, sacaban, hermano, una calificación excelente. Lo que vemos en la iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia trabajadora, era una iglesia sufrida, era una iglesia que podía sacar a los falsos maestros porque decía que había probado a aquellos que eran apóstoles y no lo son. Vemos una iglesia, hermanos, con ganas de trabajar, con ganas de luchar, pero el problema, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero, ¿cómo? Porque siempre se nos ha dicho que regreses a tu primer amor al cristiano que ha dejado de trabajar. ¿Sí o no? Al cristiano que empezó fervorosamente y después se fue apagando y se le insta a regresar a su primer amor, a trabajar. Esta iglesia, hermano, estaba trabajando, esta iglesia estaba sirviendo, esta iglesia tenía actividades, esta iglesia estaba participando, pero el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La expresión, hermano, has dejado tu primer amor. La iglesia dominaba las doctrinas, pero estas no dominaban a la iglesia, hermanos. La iglesia dominaba el servicio, pero Dios no dominaba a la iglesia. Su celo y preocupación, hermano, por sus obligaciones secundarias le habían separado de su comunión. Y es por ende que vemos la amonestación, hermano, que Dios le da a esta iglesia. Se habían enamorado de sus obras, pero se habían olvidado de amar a aquel por el cual obraba. Ellos estaban realizando un servicio sin amor. Entonces, hermano, yo no necesito dejar de venir a la iglesia, yo no necesito dejar de participar, yo no necesito dejar de involucrarme para haber perdido mi primer amor. Puedo tener, hermano, y cumplir las cualidades de arduo trabajo y paciencia, no soportar el pecado, probar a aquellos que se dicen ser maestros y no lo son y hallarlos mentirosos, tener un servicio sufrido, tener paciencia y trabajar arduamente por su nombre sin desmayar, pero sin amor. No necesito estar lejos del Señor entonces para hacer las cosas sin amor, es lo que vemos en esta carta. El problema, hermano, de esta iglesia es que ellos habían olvidado lo que verdaderamente importaba, era la comunión con el Señor. A veces, hermano, es bien fácil perderse en el servicio que se realiza en la iglesia. A veces es bien fácil, entre tantas actividades, olvidarse de qué es lo importante. Lo que decía el hermano Eustaquio, ¿verdad? De cómo le dice a David, si tú vas a tocar, pues tú tienes que orar para que sea el Señor quien dirija lo que tú estás haciendo. Si yo quiero servir, yo de primeramente tengo que tener una comunión con Dios y una cercanía con Dios y no dejar, hermano, que ese fuego se apague por un celo de tener tiempo con el Señor. Porque el poder involucrarme, pues no se necesita de mucho, ¿verdad? Solamente con cumplir una fachada como esta iglesia lo estaba haciendo y decir, pues bueno, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor al Señor. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por devoción a Él. Pero en lo privado, hermano, estamos alejados de Él. Mira, hermano, ya llevamos enero y estamos, ¿verdad?, en la primera semana de febrero. ¿Se acuerdan de la hojita, verdad, de los capítulos de la Biblia? Si la checáramos, hermano, hasta hoy, que es 8, ¿verdad? 8 de febrero, ¿estaría cada uno de esos días palomeado? ¿Sí?
No me diga, hermano, ¿verdad? No me diga. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, hermano, tiene ese celo. Antes de decir yo voy a ser, yo soy, yo voy a ser. Yo voy a ser un cristiano que lee su Biblia, yo voy a ser un cristiano que ora, yo voy a ser un cristiano que ama a su Señor. Antes de participar o antes de involucrarme, yo tengo tiempo con el Señor. Porque si no lo estamos haciendo, hermano, hemos dejado nuestro primer amor. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Se acuerda que le decía que Jesús dice, yo tengo a mi diestra a los 7 pastores y a las 7 iglesias a mi alrededor? Cuando Jesús estaba diciendo esto, hermano, es que Jesús se ve a sí mismo y Jesús es el dueño de la iglesia. Cuando Jesús le dice esto, es porque Él quiere que cada obra que se haga en la iglesia sea cristocéntrica. ¿A qué me refiero con cristocéntrica? Que Jesús está en el centro y que todo lo demás gira alrededor de Él. No hay algo que no gire en torno a Él. Mis obras, por lo tanto, deben de ser cristocéntricas, y para que mis obras sean cristocéntricas, entonces yo debo de tener comunión con Él. Por eso Él les dice, ¿sabes qué? Arrepiéntate pronto, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. Y veamos el primer entonces problema general de la iglesia. Dice la Biblia que en los últimos días el amor de muchos se enfriará y que abandonarán la fe y la sana doctrina. Y esto, hermano, se da en todas las iglesias, ¿verdad? En todas las iglesias hay gente que se involucra, hay gente participando, hay gente sirviendo, pero ¿cuánta de esa gente tiene el amor fervoroso por su Señor como la primera vez que lo conoció? Hermano, tú puedes estar sirviendo y tú puedes estar bien involucrado, pero si tu corazón no arde por amarlo a Él, entonces tú has dejado tu primer amor. ¿Cómo se revive, hermano, esa llama de amor, verdad? Pudiéramos preguntarle. Caminando con Él, teniendo una cercanía y una relación con Él. Es sumamente fácil estar ocupados en los negocios del Señor y sin embargo estar muy lejos de Él y su comunión. La exhortación, hermano, es dar espaldas a esa actitud hostil y volver al servicio con el primer amor. La promesa del Señor al vencedor es darle de comer del árbol de la vida. Dice el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En otras palabras, esta promesa, hermano, es la completa restauración de una comunión íntima que el hombre tuvo con su Creador en el paraíso antes de la caída de Génesis 3. O sea, Dios está diciendo, si tú logras vencer en la tierra ese servicio sin amor, tú vas a poder ser vencedor y en el cielo vas a poder tener esa comunión conmigo como la tenías antes. Esto es, hermano, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a la siguiente iglesia, hermano, el mensaje a Esmirna. Del 8 al 11 dice así: y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de nosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La ciudad de Esmirna, hermanos, se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Éfeso, cerca de la isla de Chios. En nuestros días, hermano, esta ciudad se hace notable por su comercio
con una población aproximada de 225,000 habitantes, entre los cuales hoy en día muchos siguen siendo cristianos. Pero esta es una de las iglesias, y lo notó, hermano, contra las cuales el Señor no da ninguna advertencia. La primera iglesia con la que el Señor no da una reprensión, ¿verdad? O un llamado al arrepentimiento. Cristo se presenta, hermano, con sus atributos de omnisciencia y eternidad. Él dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ya hemos hablado de la eternidad de Dios y ahorita veremos por qué se presenta con estos atributos. Felicita a esta iglesia, hermano, porque él sabe que esta iglesia vive bajo una terrible persecución. Como lo vemos, ¿verdad? Él les advierte de los problemas que iban a venir y que iban a suceder. Quizás este factor, hermano, de la persecución ayudó a esta iglesia a no perder esa comunión con Cristo, sino aferrarse a lo que Él es. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que muchas veces los problemas son los que nos acercan más a Dios? ¿Sí o no? Somos necios por naturaleza, hermanos, y el Señor pues tiene que hacernos doblar nuestras rodillas de una o de otra manera. Y a veces tantos problemas, hermanos, en los que nos metemos por el simple hecho de no querer someternos al Señor. Estos problemas, hermano, habían hecho que esta iglesia tuviese esa cercanía con Dios y estuviesen firme con Él. Tal parece que los problemas de Esmirna van en un orden ascendente hacia una crisis, porque en el versículo 10 el Señor les advierte que tendrán tribulación por 10 días. O sea, es decir, hermanos, que iban a tener encarcelamientos por 10 días. El hermano es eterno. Él sabe todo lo que va a pasar y todo lo que va a suceder, y por eso podemos confiar en Él. Por eso es que Jesús les dice, ¿verdad? Antes de decirle todo lo que va a suceder, no temas en nada de lo que va a aparecer. Yo soy eterno, y si yo soy eterno, puedo compartirte de esa eternidad. La recomendación que el Señor Jesús les da, dice en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esta corona, hermano, parece ser que es exclusiva para los mártires, pero hay cierta semejanza con la que se describe en Santiago 1:12. ¿Alguien puede leer Santiago 1:12? Por favor. Bienaventurado el varón que, ¿qué, hermanos? Y recibirá la corona de vida. Entonces, hermano, la misma corona que se nos menciona en Santiago es la misma corona que se nos menciona aquí. Morir como mártir, hermano, es darlo todo por Él y apartarnos y guardarnos de la tentación. Si un día, hermano, el Señor, ¿verdad?, nos da de su gracia, y digo esto porque morir por causa de Él, hermano, es una gracia que solamente el Señor puede otorgar, porque es un privilegio que no a todos se les da, sino solamente a unos pocos. Digo, espero, ¿verdad?, que podamos seguir viviendo en un país, hermano, donde podemos seguir predicando el evangelio libremente y donde podemos reunirnos y congregarnos sin ningún temor a ser perseguidos o a ser acechados por alguien. Pero para recibir esta corona, hermano, yo tengo que guardarme de mis deseos, yo tengo que guardarme de lo que a mí me gusta para poder recibirla y para poder ser merecedor de ella. Gracias a Dios, hermano, por las pruebas, porque aún en las pruebas nos ayuda a guardarnos de la tentación. Esta historia, hermano, es del obispo Policarpo, el pastor, ¿verdad?, de esta iglesia de Esmirna. La historia dice que la persecución era tan fuerte que el emperador mandó traer a Policarpo, y sus verdugos que les custodiaban le dijeron:
Te daremos tu libertad si blasfemas contra Cristo. Policarpo, con mirada serena y convicciones definidas, dijo: 86 años que sirvo al Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Señor y Salvador? Entonces, hermano, Policarpo fue metido vivo a la hoguera y así murió. Pero esta historia, hermano, también es más impresionante. Dice que la primera vez que lo amarraron, ¿verdad?, para poder ponerlo en la hoguera y quemarlo, las llamas se abrieron alrededor de Policarpo sin poder hacerle nada. Parece fantasía, ¿verdad, hermanos? Pero es el poder de Dios, hermano, cuidando a los que Él ama. Obviamente fueron estos hombres, lo bañaron, hermano, lo bañaron en líquidos que eran inflamables para que Él se pudiera prender. Pero, hermano, el Señor les está diciendo: no importa lo que venga, no tengas miedo a lo que vaya a pasar, no tengas temor a lo que pueda suceder. Tú sé fiel y yo soy eterno. Yo me voy a encargar de cuidarte, yo me voy a encargar de sustentarte, yo me voy a encargar de proveerte cada una de tus necesidades. Lo único que tú tienes que hacer es ser fiel hasta la muerte. La iglesia de Esmirna, hermano, significa mirra, la misma que era usada para la prevención de la corrupción de los cadáveres. Podría decirse que la tribulación como la mirra son amargas al presente, pero nos preserva de la corrupción moral y nos sazona para la vida eterna. Por tanto, el vencedor no recibirá daño de la muerte segunda, es decir, nunca tendrá completa separación de la presencia de Dios, de la que habla, hermanos, aquí en Apocalipsis versículo 11 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si yo muero, hermano, por el nombre de Jesús, guardándome de las tentaciones, puedo sufrir la primer muerte por causa de su nombre, pero nunca la segunda. La segunda muerte, hermano, es la separación completa de Dios y el hombre. La primera muerte, ¿verdad? Entendemos que es la muerte física, pero la segunda muerte es la muerte espiritual, donde el hombre ya está alejado completamente de Dios. El Señor dice: si tú eres fiel hasta la muerte, tú nunca vas a sufrir esa segunda muerte. No por tus obras, sino porque tú crees puedes permanecer fiel hasta la muerte. El mensaje ahora a la iglesia de Pérgamo. ¿Alguien puede leer, hermanos, del versículo 12 al 17? Salma, por favor. Pérgamo, hermano, también era famosa por tener un bosque donde se encontraban templos dedicados a Júpiter, a Minerva, no la esposa del hermano Sergio, ¿verdad? A Apolo, a Venus, a Baco y Esculapio. Si se dio cuenta, hermano, muchos de los nombres que mencioné, pues eran dioses, ¿verdad?, de la mitología griega. A este último, hermano, lo tomaron como el dios de la sanidad o salud y tenía la forma de una serpiente. ¿En dónde aparece, hermano, una serpiente como símbolo? Sí, pero en nuestra actualidad, en las ambulancias, es el símbolo de los médicos. ¿Sí se ha dado cuenta que tienen, es como un palo, ¿verdad? Digo yo, y una serpiente enredada. Este, hermano, es su emblema o escudo que hasta el día de hoy se usa. Con ese tanto de idolatría, hermano, en esta ciudad, esto indujo al Señor a decir que los cristianos
allí tenían el trono de Satanás, que era el de Zeus, que estaba sentado en un trono, en una colina que dominaba la ciudad. Por eso, ¿verdad? Es que les dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo, hermano, era una iglesia que estaba rodeada de diferentes tipos de idólatras, ¿verdad? De diferentes tipos de religiones. Y el Señor, ¿verdad? Es lo que les dice, yo conozco donde tú estás. Y les dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún a pesar, hermano, de toda aquella idolatría, la iglesia había perseverado en lo que era correcto. Aquí Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos que sale de su boca. La espada, hermano, que divide lo bueno o lo malo, y es la espada que divide entre lo incorrecto para que nosotros podamos tener una comunión con Él. ¿Qué significaba, hermano, la espada aguda de dos filos? ¿Qué significaba, hermanos? La semana pasada lo mencioné. La suprema autoridad de Dios. ¿Y cuál es la? ¿No la está confundiendo, hermana? No. Ok. La espada, hermano, es la palabra de Dios. Cuando dice, verdad, que sacará una espada de su boca para vencer a todos, hermano, va a ser a través de su palabra que condenará al mundo y les dirá a cada uno de quién es culpable. Entonces el Señor les dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. La palabra, hermano, de Dios nos da las herramientas para luchar contra la falsa doctrina, y la palabra de Dios está por encima de cualquier hombre. A pesar, hermano, de que la iglesia había retenido su nombre, tenía dos problemas doctrinales: el balamismo y nicolaísmo. El primer sistema enseña a la iglesia a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, quiero explicar, hermanos, antes de pasar aquí, a qué me refiero con lo sacrificado a los ídolos. Porque recuerda que Pablo nos habla de lo sacrificado a los ídolos y de que podemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, Corinto, hermano, era otra ciudad idólatra, era otra ciudad pagana que tenía diferentes dioses. El detalle es que en Corinto, hermano, la carne que ofrecían a los dioses las llevaban a los mercados para venderlas. Entonces casi todas las carnicerías pues tenían este tipo de carne que ya había sido ofrecida a los ídolos. Por eso Pablo les dice, cuando vayas a la carnicería, tú ni siquiera preguntes por motivos de conciencia. Simplemente cómpralo, págalo, cómetelo y ya. No preguntes, no digas nada. Aquí, hermano, esto que ellos hacían de lo sacrificado a los ídolos eran banquetes políticos o sociales. Y comer en esos banquetes era reconocer a dioses paganos, y a menudo terminaban en la inmoralidad sexual. Entonces, por eso les dice, aquí ustedes están comiendo sacrificado a los ídolos, y el problema aquí es que es la forma en la que lo están haciendo, porque ustedes de una manera libre van y se sientan ahí, y después de estas fiestas, la doctrina de Balaam, hermano, significa que después de estas fiestas había orgías entre todos los convidados a ese banquete. Está feo, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo 14, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No era toda la iglesia, hermanos, eran unos pocos, pero lo mencioné en la dominical. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Señor dice en Corintios, ¿sabes qué?
aléjate de los pecadores y empieza a dar una lista, ¿verdad? Y dice de los que están dentro de la iglesia, porque si te alejaras de los del mundo, tendríamos que salir de este mundo. Dentro de la iglesia, hermano, vamos a encontrar de todo tipo de personas, con todo tipo de ideas. Pero dice aquí el problema es que esta iglesia los tenían ahí con ellos. Entonces la Biblia, hermano, nos manda a que cuando alguien llegue con ideas de ese tipo, con ideas de ese estilo, tomarlo y sacarlo de la iglesia. Porque un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Con uno solo puede echar a perder a todos. Por eso, hermano, es que tenemos que tener cuidado con quienes enseñan, a quién traemos, quién viene, quién llega, porque el Señor, hermano, no permite estas cosas. Quizás esto, hermano, formaba parte del culto a la diosa Venus. El pecado de la fornicación no solo ha quitado la comunión de Dios con su pueblo, sino que el mismo pueblo, hermano, dentro del mismo pueblo, por este pecado, se han dividido matrimonios, familias y pueblos enteros. Hemos hablado, hermano, del pecado, ¿verdad? Dice el Señor también allá en Corintios que el pecado de la fornicación es diferente a los otros pecados, porque el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. En otra parte de la Biblia se nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, es templo de Dios. Entonces yo no puedo, hermano, dice Pablo, ¿verdad? Tomaré mis miembros, tomaré mi cuerpo y lo haré una sola carne con una ramera. El Señor, hermano, detesta este tipo de pecados de inmoralidad. El segundo sistema que vemos era el nicolaísmo. Aquí, hermano, hay dos opiniones al respecto de esta doctrina, ¿verdad? Nicolaísmo. Se dice que era un grupo, hermano, que venía del diácono Nicolás, que se escoge allá en Hechos 6:5, que enseñaba las doctrinas bíblicas, pero un poquito torcidas. Otros definen este sistema, hermano, por el significado de la palabra. Es decir, Nicolaitas lo traducen como vencedores o gobernantes sobre el pueblo. Y por eso dicen que fue un sistema del clero que posteriormente se desarrollaría en la iglesia, estableciendo una especie de jerarquía, hermano, entre los congregantes. O sea, lo que se decía, hermano, de estos es que tenían un grupo selecto, ¿verdad? Por decirlo así, que eran los encargados de dirigir la iglesia o de sentirse superiores a la iglesia. Cristo, como cabeza de la iglesia, quiere, por supuesto, tener comunión con ella, puesto que Él no ha establecido ninguna otra autoridad, hermanos, sobre su esposa, que es la iglesia. Y cualquier jerarquía de esta manera sería usurpación del dominio de Cristo sobre su iglesia. Cristo advierte que cambien de actitud ante la tolerancia del pecado, porque al igual que la polilla, carcomerá a todo el cuerpo. Hermano, el Señor es celoso de la buena doctrina. El Señor es celoso con su enseñanza y no quiere principalmente que alguien nos diga, ¿verdad? Tú tienes libertad para pecar, pero que al mismo tiempo tampoco alguien nos diga, yo soy la cabeza de la iglesia o yo mando antes que Cristo mande y gobierne sobre su iglesia. Dice el versículo, hermanos, 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra quién, hermanos. Contra ellos, ¿con quién? Con la espada de mi boca. ¿Cómo puedo vencer, hermano, una falsa doctrina? Con la palabra de Dios.
¿Cómo puedo vencer a un maestro que está equivocado? ¿Cómo puedo mostrárselo a través de la palabra de Dios? No es, hermano, a golpes, ¿verdad? Aunque a veces algunos sí nos daban ganas, hermano Luis. Es a través de la palabra de Dios, porque es el medio y la herramienta que Jesús mismo va a ocupar, hermano, para pelear contra ellos. ¿Se da cuenta, hermano, que los problemas que vamos mencionando, y por eso le decía, son bien similares a los que se viven hoy en día? Gente sirviendo, pero haciéndolo sin amor. Iglesias siendo perseguidas, iglesias con problemas, iglesias con luchas, iglesias con cargas, iglesias con falsa doctrina entre ellos, con falsos maestros, que muchos de estos maestros se sienten intocables, ¿verdad? Sienten que ni el mismo, que la tierra que están pisando no los merece. Me decía el hermano Alex la semana pasada, hablábamos sobre este tema. Y me decía de cierto instituto bíblico que es muy bueno, hermanos, en cuanto a la enseñanza. Son, híjoles, les enseñan, hermano, Biblia por montones, ¿verdad? Pudiéramos decirlo. Pero muchos de ellos, hermanos, de los que estudian ahí, que ya son pastores o que ya están en algún lugar pastoreando, dicen lo siguiente: si yo estuviera en otro lugar, más grande, más vistoso, mi iglesia sería más grande. Sienten que son mucho para lo que tienen. O sea, ellos dicen, si yo estuviera en un lugar más grande, en un lugar más, con una población más grande, ¿verdad? Por como yo predico, por mi estilo, por como yo enseño, yo pudiera tener una iglesia más grande. Hermano, es lo mismo que las iglesias viven hoy en día. Y es por eso que estas cartas, hermano, el Señor las deja antes de pasar a todo lo que ha de venir, para que nosotros como cristianos podamos encontrar consuelo y podamos luchar a través, hermano, de lo que se nos dice aquí, ¿verdad? Dice la promesa que les da, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de a comer del maná escondido, y le haré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a explicar primeramente, daré a comer del maná escondido. Y ya, hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Porque vamos en la tercera carta, ¿verdad? Y si no, pues vamos a salir dentro de otra hora. Pero bueno, hermanos, ¿se acuerdan que les decía de los banquetes que hacían? Políticos y sociales. En una ciudad, hermano, que estaba corrupta por la idolatría, asistir a estos banquetes era sinónimo de aceptación. Era sinónimo de que los demás te vieran bien. Hoy en día, hermanos, ya no sucede tanto, ¿verdad? Así, pero yo antes escuchaba muchos ya de pastores ya un poquito ya más grandes, ¿verdad? O de cristianos más grandes, que cuando se convirtieron al cristianismo, literalmente sus padres les decían, a partir de hoy ya no eres mi hijo. Cuando el catolicismo estaba más arraigado en nuestro país, cuando el catolicismo era, tenía más fuerza, por decirlo así, cuando no había católicos de nombre, ¿verdad? Sino aquellos que eran de hueso colorado, católicos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna historia de esas. ¿Sí? Gente, hermano, dejaba de ver a su familia a causa de convertirse. Si tú no participabas en estos banquetes, pues eras visto como algo raro, ¿no? Como un bicho raro. ¿A usted lo han visto como un bicho raro por ser cristiano, hermanos? Un montón de veces, ¿verdad? Dice el hermano Trino, ¿a poco sí? El hermano está aquí, ¿verdad? Dice, ¿a poco sí los ven así? Pues bueno, estos cristianos, hermanos, eran así.
Cuando Jesús les dice, les daré del maná escondido, ¿se acuerda que en el tabernáculo estaba la vara de Aarón y estaba una urna con qué? Con el maná que había caído. ¿Alguien sabe qué representa el maná, hermanos, en la Biblia? Sí, sí, la provisión de Dios, pero el maná escondido, hermano, se refiere a Jesús. Jesús dice en Juan, yo soy el pan de vida. El que viene a mí y come de este pan, no tendrá hambre jamás. Yo soy agua viva. El que viene y toma de mí, no volverá a tener sed jamás. Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Si tú vences, si tú te guardas de no hacer por presión social lo que ellos quieren que hagas, yo te daré a Jesús. Y cuando tú tienes a Jesús, no te importa la aceptación del mundo o no te importa lo que el mundo diga. El maná, hermano, escondido será una promesa para ellos de aceptación, de valor para la iglesia de Pérgamo. De que Jesús, de que no necesitaban ir a esos banquetes, sino que Jesús mismo era su propio banquete. Que en él podían deleitarse más de lo que aquellos hombres hacían. Dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Una piedrecita con un nombre que describe nuestro mismo carácter, el de estar unidos íntimamente con Cristo. Esta piedrecita, hermanos, significaba una aceptación y una identidad encontrada en Cristo. Hoy muchos de los jóvenes, hermano, no tienen una identidad. Y por eso es que cualquier cosa del mundo, ¿verdad? Los llama, los deslumbra. Pero cuando Jesús les dice, les voy a dar una piedrecita con su nombre, es para identificarnos con Él. Es para entender que no necesito ser aceptado por el mundo si soy aceptado, hermano, por Jesús. ¿Alguna duda, hermano, de esto? ¿Alguna duda? Como le digo, hermano, ya se me fueron los 42 minutos, entonces no quiero alargarme más. Si tiene alguna duda, hermano, puede alzar su mano, ¿verdad? Como les digo siempre, abajo ya cuestan, ¿verdad? Las preguntas. Dante, me debes una lana por las que me hiciste. No, ok. Se da cuenta, hermano, que como lo vuelvo a mencionar y quiero que volvamos a entender esto. Cuando la iglesia pase un problema, podemos venir a estos pasajes porque seguramente vamos a encontrar el punto principal del problema por el cual estamos atravesando, por el cual estamos pasando. Podemos servir sin amor, pero esa no es la voluntad del Señor. Necesitamos volver a nuestro primer amor. En el mundo, hermano, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades, pero tenemos que ser fiel hasta la muerte. En nuestra iglesia, hermano, va a haber quizás falsa doctrina o va a haber hombres que nos llevan a vivir en libertinaje, ¿verdad? Como lo dice allá Santiago o Judas. Pero aún en eso, hermano, nosotros debemos de resistir siempre la tentación, esperando siempre a Jesús. Vamos a dejar, hermanos, los otros 4 mensajes, los otros 4 cartas, por decirlo así, de las otras 4 iglesias para la siguiente semana. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos qué es aquello, Padre, que vendrá, Señor, o que ocurrirá en algún día. Que, Señor, Padre, podamos entender que en estas cartas está el consuelo que necesitamos como iglesia, Señor. Está la exhortación que necesitamos, Padre, y que podamos, Señor, a través de ellas encontrar las soluciones para cuando se presenten, Señor, los problemas que seguramente han de venir, Padre. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.